Hola a todos, hoy vamos a hablar de ingresos por salarios, algunas características, el cálculo anual y el cálculo pues mensual. Como vemos, los ingresos por salarios, básicamente, ¿qué es un sueldo? ¿Qué es un salario? Un sueldo es la retribución o el pago que se le da a un trabajador por parte de un patrón. Y el salario se puede decir que es la cuota mínima o el pago mínimo que se le da a un trabajador. Ese es el salario mínimo. Esto es de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son los artículos que se ocupan para esto? Pues como lo dije, son de ley federal y artículos del ICR, ley del ICR, artículo 96 del ICR para el cálculo mensual y el 152 para el cálculo anual. Bueno, vamos a continuar. Con esto voy a poner, como siempre, unas diapositivas para ayudarnos. Bueno, como les dije, los sueldos y salarios. ¿Cuál sería realmente los sueldos y salarios? Bueno, como les comentaba, el sueldo es una retribución que se le da al trabajador por su trabajo, que puede ser semanal, mensual, quincenal o decenal. En su caso, el salario mínimo, pues es la cuota mínima que se le está dando al trabajador por su mismo trabajo. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues más que nada esto es lo que se le llama una relación laboral. ¿Por qué? Porque es un acto que se origina por el pago al trabajador. O lo mismo que hay una relación de un patrón y un trabajador. Bueno, aquí les voy a ir poniendo para que vayamos viendo lo que les voy diciendo. Y como les dije, es un pago, una remuneración periódica. ¿A quién? Pues al trabajador. ¿Y qué es un trabajador? Pues es una persona o individuo que se le va a pagar una retribución a este. ¿Por qué? Pues por su trabajo. Que es un trabajo, pues básicamente es una actividad física o mental por la cual realiza a un patrón. ¿Y quién es un patrón? Pues un patrón es una persona física o moral, el cual va a tener que dar una retribución a un trabajador. Como aquí lo vemos. Y está en el artículo 10, física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y el trabajador es una persona física que presta sus servicios ¿a qué? Pues a un patrón. O de moral, persona física o moral por subordinada a un trabajo, como les había comentado, y está en el artículo 8. Bueno, como les había comentado, que era el salario mínimo, es la cuantía mínima de remuneración que un empleador, o sea, por el trabajo. Bueno, ¿cuál es el salario mínimo de este año 2021? Pues es 123, bueno, perdón, era 123 en el 2020 y actualmente es de 141.70. Y en la zona fronteriza es de 213. Para 2022 va a ser de 172.87, va a subir. Hubo un incremento, como dicen, del 22%. Y la zona libre o zona fronteriza va a ser de 260.34. Bueno, para 2022. En este caso, ¿por qué requerimos de esto? Pues para saber más o menos qué incrementos han habido del salario mínimo en nuestro país. Realmente lo que vamos a necesitar también para esto, del cálculo anual, y lo que estábamos viendo en el cálculo de aguinaldo, es por eso que lo comentaba, este tipo de cálculo, para que veamos cómo se puede ir ajustando, ¿no? O por qué es necesario el cálculo anual para ver ciertas prestaciones como aguinaldos, primas, PTU, etcétera. Bueno, en este caso, la UMA actual es de 89.62. ¿Por qué es importante conocerla? Porque vamos a ver en el artículo 93 las excepciones. En el aguinaldo, como habíamos comentado, en el cálculo de aguinaldo son 30 y para la prima vacacional son de 15. Por eso es necesario conocer las sumas. Bueno, ¿cuál es el objeto del impuesto de los ingresos por salarios? Bueno, te lo dice el artículo 94. Básicamente son los ingresos que prestan que hay una prestación de un servicio de una persona asalariada. ¿Quién es un asalariado? Pues es un trabajador, o puede ser aquella persona, por ejemplo, pues un chofer, una secretaria, un jornalero, o simplemente cualquiera persona que esté prestando un servicio personal subordinado, o lo que es así un trabajador, como ya hemos dicho, que es una persona física que presta un servicio
a causa de una retribución, o sea, de un pago. Bueno, como vimos, el objeto básicamente son los ingresos que se están dando por estos. ¿Qué tipo de ingresos? Pues pueden ser las prestaciones, ¿no? Estas prestaciones van desde el mismo sueldo, que ya habíamos dicho que era un sueldo, y también otras como son tiempo extra, prima vacacional, vacaciones, entre otras, ¿no? Que son de ley, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y como habíamos dicho, son personas contratadas por uno o varios empleadores. Como habíamos dicho, pues es una persona física y puede ser un obrero, una secretaria, un cajero, etcétera. Y bueno, como habíamos dicho, ¿qué tipo de prestaciones pueden ser? Y estas son emitidas por un CFDI. Pues son el mismo sueldo o salario, de acuerdo al... Un sueldo es una persona de confianza, un oficinista, y un salario es a un obrero, un jornalero. Entonces, como vemos, hay distintas percepciones que esto es el objeto por el cual los ingresos se va a ser el objeto del impuesto. Esa es una parte de un elemento de este impuesto por sueldos o salarios, que es básicamente las percepciones que van a estar o se les va a retribuir al trabajador, y que es por eso que se va a hacer su objeto. Todo ingreso por los sueldos y salarios. En este caso, la base sería, pues de acuerdo a todas estas prestaciones, cuánto sería de todas estas prestaciones, y al final, restar los ingresos exentos, que están en el artículo 93. Y ese exento es lo que les estaba diciendo con las UMAS. ¿Por qué es necesario? Porque vamos a multiplicar el monto de las UMAS por 30 o por 15, dependiendo las excepciones, de acuerdo a la prestación. Bueno, también vamos a tomar en cuenta los ingresos por salarios. ¿Quiénes son ingresos por salarios? Pues pueden ser funcionarios de trabajadores, miembros de sociedades cooperativas, los miembros de sociedades, asociaciones y sociedades y asociaciones civiles, miembros de las Fuerzas Armadas, administradores y comisarios y gerentes generales, y algunos que realicen actividades empresariales, entre otros. Bueno, esto es importante para saber la mecánica. La mecánica es muy similar al cálculo que se realiza del artículo 96, pero realmente en este no lleva un subsidio. El subsidio es un apoyo económico que da el gobierno a través de un decreto. Esa mecánica y también la veremos. Bueno, muy resumidamente les estoy explicando los ingresos por salarios, pero ¿cuál es su importancia? Que llevamos una mecánica tanto semanal, decenal, mensual, quincenal, que debemos ir acumulando. ¿Para qué? Para el cálculo anual, que al final de cuentas también vamos a ver ciertas prestaciones, como les había comentado, del cálculo de aguinaldo. ¿Para qué? Para hacer un pequeño ajuste al término del año, que obvio, ahora ya dicen que hay un ajuste por subsidio, pero el ajuste es por subsidio, no por el ajuste de ICR. Eso estoy aclarando. Por eso es que tenemos que realizar el cálculo anual antes del término del ejercicio. Bueno, ¿qué obligaciones tenemos? Pues realizar el RFC, o en su caso, o más bien inscribir al RFC de estas personas, y en su caso, si no, en el aumento o disminución de obligaciones, o realizar una suspensión dado caso de que pues, ya no se requiera, o interrumpa sus actividades. También debemos de presentar la anual, y en este caso se presenta en caso de que tengan ingresos mayores a 400,000, o que se le solicita al patrón por escrito. O en su caso de que, bueno, en caso de que perciba ingresos por jubilación, pensión o liquidación, entre otras situaciones. Bueno, está exento de presentar anual en caso de que no se rebasen los 400,000, o en su caso de que, pues, no rebase de estos, aún teniendo ingresos nominales que no hayan excedido por 20,000 pesos. En ese caso, están exentos de presentar anual. Pero por costumbre se debe realizar el cálculo anual de todos los trabajadores para realmente llevar el control de estos. Y como les decía, se debe de presentar por escrito siempre y cuando, pues, se presente el anual, o sea, un trabajador tenga que presentarla, o en su caso, que no, que también en el caso del subsidio, para que otro patrón, no aplique nuevamente.
pero es raro que este procedimiento se realice. O sea, que se presente un escrito a otro patrón para que no aplique el subsidio. También en este caso, cuando hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero de que se trate o haya dejado de prestar servicios a retenedor antes del 1 de diciembre. También esa es una forma de comunicación escrita, o más bien de presentar tu escrito de que debes de realizar tu anual, o en su caso de haber presentado esto, o en su caso de que no se aplique el subsidio, o que el otro patrón no aplique el subsidio. En este caso es muy raro que se realice, como por ejemplo que tú realices el subsidio anual, ¿no? Porque en ese caso tú tienes que acumularlo de todas tus nóminas para aplicarlo, pero en este caso la mayoría no realiza este escrito. ¿Qué elementos a considerar? Pues realmente el del artículo 28, por cuál serían los montos deducibles o no, pero en este caso es realmente para el cálculo anual de la persona moral, ya que en este sí se realiza. En el cálculo de la persona que estamos tomando en cuenta ingresos por salarios, solamente es un elemento a considerar de que la persona moral lo debe de realizar. Como les dije, el subsidio es un apoyo económico que está fundamentado en un decreto. ¿Para qué? Pues para apoyo de los trabajadores. ¿Y cuál es su mecánica? Pues básicamente se saca el cálculo y tú puedes ayudarte de este en el ICR y puede estar a favor o en contra. Como lo vemos, puede tener un subsidio de 390 y una retención de 190. Al final habrá un subsidio que te va a ayudar de 207, 201.77. Básicamente es más o menos el apoyo que te da, y este puede ser un subsidio al empleo que tú le puedes dar en efectivo al trabajador. También es un subsidio que básicamente en el anual también les va a ir ayudando. Aparte de que en anual hay que contemplar otras cosas, no solo el cálculo, sino también puedes meter deducciones personales, que eso está en el artículo 151. Pero bueno, ahorita estoy hablando del cálculo anual y el cálculo mensual de los sueldos y salarios. Aquí está una tabla de subsidio del 2020, pero básicamente es una tabla más bien un apoyo económico que se les está dando, de acuerdo a sus ingresos, que pueden ser desde los 1,000 hasta los 7,000. Después de los 7,000 y fracción, no se le va a dar un subsidio. ¿Por qué? Porque entre más ingresos tenga un trabajador, menos va a ser el apoyo. Pero bueno, esto es lo que realmente se hace en el cálculo. Se hace el cálculo del artículo 96 y se toma su impuesto del ICR enterar contra el subsidio. Y este a su vez pues, va a tomar un subsidio de empleo efectivamente pagado, que serían 190.99, perdón. Y eso es lo que vamos a ir viendo al final del año. Bueno, básicamente la mecánica está en el artículo 96, que te dice sobre sus ingresos menos sus ingresos por exentos, y de ahí pues vamos a tener que tomar la tabla del artículo 96. Y como les dije, el cálculo anual está en el artículo 152. Esta es una mecánica que se debe de ir realizando. Y como les dije, básicamente vamos a ver el subsidio cuando es mensual contra el ICR retener, y ahí te va a dar un subsidio a entregar. Básicamente son de todas las prestaciones, que pueden ser comisiones, vacaciones, prima, y te va a dar un total. Y ese total, vamos a ver los exentos, como había dicho, que eso está en el artículo 93. Y nos vamos a basar en el artículo 93. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que es la retención de mensual, que serían estas también. Básicamente esto es lo que se hace mensualmente. Y ahora sí, vamos a ver un poco lo que es el anual. El anual está, como les dije, en el artículo 152. Nos apoyamos. Su mecánica es muy similar al artículo 96, pero con la diferencia de que vamos a ver realmente cómo se maneja, que son ingresos grabados, esa es su mecánica, ingresos exentos, da ingresos acumulables,
Y aquí te marca algo que son ingresos del local, pero esto realmente no tiene que ver con el ingreso de nómina o algo, sino simplemente es un ingreso que antes se tomaba en cuenta, pero ya no. Y como les dije, tienes que ver las deducciones personales para este cálculo anual, que está en el artículo 151. Pero, bueno, básicamente les voy a dar un ejemplo, que son los gastos hospitalarios o los gastos dentales, también los funerarios, entre otros. Y ya ahí saldría una base gravable. Y se realiza con el artículo 152, como les había comentado. Básicamente se basa muy bien en el artículo 96 del límite inferior, el excelente, y luego por el porcentaje, y da un impuesto marginal, más tu cota fija. Ahí te da un ICR del ejercicio, menos las retenciones del ejercicio. ¿Cuáles retenciones? Las que vas pagando en el año, ¿sí? Y aquí te saldría un ICR a cargo o un ICR a favor, o en su caso, si tuviera subsidio, pues el subsidio a favor o el subsidio en contra. O en su caso, en estas, cuando te sale un ICR a cargo, tú tendrías un ICR o un ajuste, cuando tendrías un ICR que tú pagaste de más, ahí hay un ajuste. En ese caso de que salga un ICR a cargo, tendrías que pagar en la anual. Pero si tú tienes un ICR a favor, tú tendrías que meter el ajuste, como estoy diciendo, en una nómina a partir de diciembre o de enero. O básicamente meterlo en el aguinaldo también para ajustar. Desde estas fechas tenemos hasta enero. ¿Cuándo no se calcula? Bueno, ya lo habíamos dicho, que es cuando tú no obtienes 400,000 y cuando vas a comunicarte para presentar tu anual. Bueno. ¿Y qué obligaciones seguimos teniendo? Pues las de realizar la retención y el cálculo anual y presentar tus CFDIs de nómina, que pueden ser quincenales, mensuales o en su caso, pues decenales, dependiendo el tipo de nómina que realizamos. Y darte de alta en el RFC. Y despedirlos, como les dije. Y también solicitar tus constancias. Anteriormente se tenía que dar una constancia por todos los ingresos acumulables de estas prestaciones. Pero hoy en día con la carga que ya tenemos en la declaración anual, y ahí está todo. Pero básicamente también tendríamos que checarlo en los que sí he visto hasta el momento que hacen esta constancia, son las personas que son funcionarios. En este caso, ellos sí tienen esa constancia. Sí. Por ley, uno debería de realizarlo. Más, sin embargo, yo he visto que la mayoría tendemos a esperarnos al anual. Hoy en día también hay algo que se llama visor de nóminas. Ahí podríamos revisar que realmente todos nuestros ingresos están bien, sino para pedirle al patrón que realmente verifique esta situación antes de la situación del anual, más que nada de la declaración anual. Bueno, como les dije, el Registro Federal de Contribuyentes, y bueno, que podemos considerarlo, que tendríamos que tener la información antes del 15 o más bien a más tardar el 15 de febrero de cada año. Anteriormente se sacaba una declaración para sueldos y salarios en uno que le decían DIN, y esa declaración le decían sueldos y salarios, de hecho. Y ahí teníamos que mandar pues todos con una carga batch o manualmente. Realmente o más bien la información era la misma que tenía relativa pues, a las prestaciones, ¿no? Y el mismo subsidio, aplicar o enterar o entregar efectivamente. Básicamente ahí decíamos todo. Actualmente ahora con los CFDIs de nómina o el timbrado de nómina ya no se realiza. Quedó derogado, pero realmente es lo mismo. Realmente tenemos que ir revisando también con el visor de nóminas o bajar todas nuestras nóminas o tener en un Excel todo esto para llevar un acumulado y ir revisando. Y bueno, como les dije, anteriormente se tenía que entregar una declaración informativa de los sueldos y salarios, pero pues hoy en día esa está derogada. Y bueno, tenemos una resolución que nos ayuda a emitir estos FDIs o las nóminas vía timbrado. De 1 a 50 son 3 días, de 51 a 100 son 5 días, y de 101 a 300 son 7 días. Dependiendo el número de empleados, esta resolución 27151
es el número de días que nos dan de permiso la autoridad, entre comillas, para enviar el timbrado de nómina. Pero pues realmente pues, uno debe de realizar tu prenómina antes de tiempo para que se verifique o en su caso pues, se realice y pues se apruebe y se emita. Al más tardar el 15 de cada, o si es quincenal o si es decenal, enviarla en tiempo para que uno siga revisando estas situaciones. Bueno, como les decía, el cálculo anual pues, se practica en el artículo 152 y este es un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver realmente pues, toda esta situación de cuánto es. Son, por ejemplo, son el total de todo el año serían 211. Del aguinaldo serían 8,000, que sería un total de 220,335. El aguinaldo, sus centos, como les dije, son de 89.62 por 30, sería 2,695.80, que sería este. La base gravable serían 217. Y como les dije, se utiliza la mecánica. ¿Cuál mecánica? Pues la mecánica del artículo 96, que es límite inferior, el excedente y su tasa, o sea, o su porcentaje, que es muy similar. Para esto se utiliza también la cuota fija. Y al final te da un impuesto determinado o a retener. Si tienes subsidio, hay que restarlo, pero en dado caso, como es un ingreso mayor a los mínimos, que son, puede decirse, tres salarios mínimos mayores, saldría un impuesto a cargo, o un impuesto a pagar, pero esto es antes del anual, ¿sí? Por eso se acumula del ICR, esto es para ver, que veamos cómo sacar el ajuste en su caso, para ver que no salga un impuesto, que sería de 26,000, el de diciembre obvio que ya sabes o contemplas, o tu proyección es similar a cada mes, entre comillas, es de 2,000, y la retención del aguinaldo, ¿qué sería? Pues podría ser mayor o menor. En ese caso, si saliera menor, pues sí se hace el ajuste que les dije al ICR. Entonces ahí pones ajuste de ICR, dependiendo si sale menor o mayor. O en su caso, si tuviéramos un subsidio, pues también se tomaría en cuenta. Pero para esto mismo se hace este cálculo anual para que tú mismo, pues ya no tengas que pagar. O en su caso, pagar muy mínimo, ¿no? Pagar, pues en vez de pagar unos 80, no, unos 1,000, 2,000, o no sé, a veces sí se llega a pagar más, pues simplemente pagar lo necesario o no pagar, para que sea un ajuste de ICR, pero sí, obvio, tenías que pagar tu retención cada mes, o en su caso, pagar la retención en diciembre, la que le correspondería. A partir de diciembre hasta enero tenemos. O en su caso, pues, informarlo en febrero. Anteriormente eso era, pero pues ahora con el timbrado, pues tienes la posibilidad de hacerlo en cada ejercicio. Bueno, espero esta capsulita les sirva para el cálculo anual, ya que realmente tenemos que hacerlo dentro de todos los trabajadores, o más bien, así tengas o no tengas altos ingresos, debes de realizarlo si tú realizas, o más bien si todos tus trabajadores estuvieron dentro del ejercicio. Y aún así, por control o por situaciones muy específicas, tienes que realizarlo para saber realmente si le corresponde o no alguna retención, o simplemente por control. Y realmente, pues lo que les quería decir es esto, ya que habíamos visto en el aguinaldo cómo se hace la retención. Igual, la retención la sacas de ese cálculo y además sacas tu ajuste aquí mismo. Bueno, espero les guste, espero les ayude, ya que esto es pues un cálculo muy, muy, muy importante en estos días, ya que todavía tenemos, pues yo creo que ya lo debimos de haber realizado, pero realmente, pues, si no lo hemos realizado, pues todavía tenemos la intención de poder realizarlo para que no nos ganen las caras. Y sí, apóyense mucho en el visor de nóminas, en el visor de deducciones personales, porque aparte de este, pues como les dije, el cálculo total también sería, pues, disminuir las deducciones personales, como les había comentado. Pero que es por acá, bueno, vamos acá. Acá está, en esta. Así es el cálculo total. En este caso nada más les quise dar el ejemplo para que sacaran el ajuste del cálculo anual junto con un cálculo de una prestación. Por ejemplo, el aguinaldo que les había dicho en otro video. Bueno, espero les guste, se ayuden con esto, tomen en cuenta todas estas situaciones
y pues vayan haciendo sus cálculos de sus empleados, ya que pues en algunos casos pues son pues ya por la situación yo creo que ya no son tan altos, o en su caso buscan situaciones como de previsión social para apoyarse. Bueno, espero les guste, nos estamos viendo y aquí estamos, y denle like o suscríbanse. Buen día.